Menudo Castilla espectacular que se nos queda este año. Bendita generación del 2004. Álvaro Rodríguez, Mario Martín, César Palacios, Manuel Ángel, Nico Paz. Increíble. Muy buenas a todos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad del Real Madrid Castilla. Tenemos que hablar de la plantilla 23-24 con esa generación del 2004 que va a cimentar las bases de la plantilla del Castilla de este año con nombres muy potentes. Álvaro Rodríguez, nuestra querida Alvaroneta, jugador que va a ser clave y capital igual que lo ha sido este año. Auguro en él en esta 23-24 un año de explosión más si cabe que en la 22-23 en la que ha conseguido jugar con el primer equipo, hacer gol y sumar con el primer equipo. Espero una explosión sobre todo a nivel goleador, porque pensad que ahora mismo se nos han ido Sergio Arribas y Carlos Dotor, que entre los dos se fumaban prácticamente 30 goles. Es verdad que creo que eso se va a dividir bastante en otros compañeros, no solamente evidentemente en Álvaro, pero sí que creo que va a haber una explosión bastante importante a nivel goleador. Además que hay otros compañeros que van a subir del Juvenil A que vamos a comentar a continuación en este vídeo. Entiendo que vamos a tener muchos jugadores de zona del centro del campo que tocan zonas interiores con muchísima calidad, muchísima creatividad, que va a condensar muchísimo juego por dentro, y eso va a permitir a los carrileros, a los costados, llegar mucho a banda, llegar mucho a línea de fondo, poner muchísimos centros, y ahí creo que Álvaro Rodríguez va a ser absolutamente clave. Creo que va a ser un jugador capital también, porque al subir tanto futbolista del Juvenil A, jugadores que juegan en juveniles, que pueden notar ese salto, ese escalón a nivel físico de la primera federación, creo que un jugador como Álvaro, que físicamente es tan potente, si las lesiones le respetan 100%, que eso sobre todo es lo que pido este año, que esté sano el más tiempo posible, que esté al máximo nivel al más tiempo posible, porque eso significará buenas noticias para el Real Madrid Castilla. Y si seguimos hablando de la parcela ofensiva, hay un jugador que tenía muchas ganas de hablar de él, que es Gonzalo. Hicimos un informe cantera no hace mucho analizando a este jugador, máximo goleador de todos los grupos juvenil, división de honor, internacional con España sub-19 y un guerrero de Arbeloa, el 9 titular podemos decir, un jugador que creo que a Raúl le va a gustar muchísimo, creo que va a aportar muchísimo en plantilla este año, sobre todo polivalencia en ataque. Veremos con qué sistema juega el Castilla en esta 23-24, ahora mismo empieza la pretemporada, los partidos de pretemporada, y ya veremos qué utiliza Raúl, intuyo que hará pruebas, pero creo que Gonzalo va a ser un jugador absolutamente capital. Para mí, ya sabéis, Gonzalo es delantero centro, también le hemos visto mucho tiempo en la fábrica jugando de extremo izquierdo, pero Raúl le ubica mucho de extremo derecho para aprovechar esa velocidad, ese físico, ese desborde y ese centro en carrera para surtir incluso, en este caso, al propio Álvaro Rodríguez. Así que espero una temporada muy buena de Gonzalo. Creo que a Raúl le va a gustar mucho, no solamente por lo que te puede aportar con balón, por el gol, por la presencia, sino también por lo que te aporta sin balón, por ese esfuerzo colectivo, por esa intensidad que le imprime siempre Gonzalo a prácticamente todo, y creo que le va a gustar mucho al Raúl porque es un currante. Además, ya digo, de la polivalencia que te puede aportar, sobre todo en varias partes del campo, y no solamente eso, sino también porque es un jugador que físicamente es muy potente. Y con estos jugadores que se nos han ido ahora, con Rafa Marín, con Dotor, con Arribas, que eran jugadores más experimentados, creo que un puntito físico de verdad que te digo que no te va a sobrar, no te va a sobrar, así que Gonzalo le auguro una muy buena temporada. Vamos a hablar también de Álvaro Leiva, otro 2004, y ya sé lo que estáis pensando, este no es canterano, que no me salga nadie. Parecemos el Barça que contamos como canterano hasta Pedri. No, cállate, mentira, no es canterano evidentemente, tampoco lo es Vinicius Tobías, que también le vamos a tocar en este vídeo, pero bueno, parece que va a salir Leiva, parece que saldrá, ya veremos si como cedido como sea. Pero era un año que para mí me hubiera gustado verle en el Castilla, creo que hubiera sido importante sobre todo con algunas salidas, aunque se queda Aranda, que a priori es el que puede taparle en su posición, pero era un año para que hubiera jugado mucho, hubiera aprendido sobre todo esas asignaturas pendientes que tiene, como el entendimiento del juego, el posicionarse mejor cuando no tiene el balón y la toma de decisiones en los metros finales, porque si mejora eso, seguro que va a ser profesional, porque individualmente es un jugador absolutamente tremendo. Vamos con el centro del campo, ya cerrado el capítulo del ataque, y es que se viene la santa trinidad del Juvenil A, se viene Nico Paz, se viene César Palacios y se viene Manuel Ángel, los tres futbolistas del centro del campo del Juvenil División de Honor del Real Madrid. Nico Paz irá a la gira de Estados Unidos, el único jugador de la cantera que va a ir con el primer equipo del Real Madrid, sin contar a los porteros evidentemente. Nico Paz, espero este año que asuma mucho los galones de Sergio Arribas, tampoco le podemos exigir lo mismo evidentemente que a Arribas porque no es lo mismo, viene más jovencito, recién terminado la etapa juvenil y ya este año ha sido importante en el Castilla, pero espero que este año también, digo, con el asterisco de la formación que utilice Raúl, si seguimos utilizando los tres centrales, ese segundo delantero más móvil, con más libertad y que muchas veces puede retrasar la posición para aportarnos un poquito de creación, va a ser Nico Paz.
Y también le auguro una temporada bastante decente a nivel goleador. No creo que llegue a los parámetros de Sergio Arribas, que estaba moviéndose en 20 goles, lo cual es una absoluta barbaridad, pero sí que espero una muy buena temporada de Nico Paz, en la que yo creo, tengo aquí una neura mía, que a lo mejor Raúl cambia la formación y si jugamos con 3 en el medio, Nico Paz debe ser un jugador de carriles interiores, de interior derecho para ser más exactos, es donde yo creo que puede rendir más a futuro y que puede ser ese jugador llegador y sobre todo, con ese disparo lejano que tiene, acabar haciendo muchos goles y acabar haciendo muchísimo daño, además de la seguridad en el pase. Ya lo hemos visto en playoffs, sobre todo, jugando un poquito más retrasado, si no recuerdo mal, en el Di Stéfano contra el Club Deportivo Eldense, en esa ida de los playoffs, de la final del playoff, y la verdad que rindió francamente bien. Tenemos que hablar también de uno de mis favoritos, tenemos que hablar de César Palacios. Jugador hipercreativo, también muy polivalente y en base un poquito a la formación creo que también puede ser un jugador muy importante. Tal vez nos dejo un poquito de dudas en cuanto a lo físico, porque en juveniles es verdad que es un jugador absolutamente determinante, pero veremos si con los mayores puede extrapolar esa superioridad. Jugador que puede jugar en muchísimas zonas del campo, principalmente perfil izquierdo, igual que Nico es perfil derecho, pues César Palacios sería perfil izquierdo. Veremos si juega con 3 centrales, veremos si le ubica un poquito en esa zona más del centro del campo, un poquito más adelantado, con un poquito más de altura. Veremos si es en un 4-3-3 como interior, como extremo izquierdo incluso, o en ocasiones jugando en esa posición que decíamos que puede ser para Nico Paz si no está Nico, jugando un poquito como falso 9, que también le hemos visto con Arbeloa, y puede hacer muy buen tándem con Álvaro Rodríguez también, porque es un jugador también que arriba soluciona muchísimo, y además, en un equipo en el que se te han ido tantos jugadores con capacidad para facturar como Arribas o Dotor, creo que César Palacios, que tiene muchísimo gol, no te va a sobrar en ningún momento, y espero un año de explosión de este jugador y que más de uno se va a dar cuenta de lo que tenemos ahora mismo con el soriano en la fábrica. Si hablamos del centro del campo de Arbeloa, creo que no nos podemos dejar al prospecto de crack, al que es para mí el mejor jugador. Nico es muy especial, llama mucho la atención, está muy hecho ya físicamente para jugar al primer nivel, para jugar con los mayores, para jugar incluso en fútbol profesional. No me cabe duda de Nico Paz, no me cabe duda de la calidad y el potencial latente que atesora César Palacios, pero creo que el prospecto de crack es Manuel Ángel. También con la incógnita del físico, en juveniles es increíble, puede ser el mejor juvenil de España, de los mejores juveniles españoles que hay. Pero tal vez con los mayores le va a costar un poquito, por lo menos el primer año. Entiendo que este año va a ser un poco de adaptación, no vamos a ver el potencial total que tiene Manuel Ángel, pero sí que creo que Manuel Ángel es un jugador por el que merece la pena cambiar la manera de jugar. El Castilla ahora mismo ha perdido a 2 mediocentros, en ese 5-3-2 ha perdido a 2 de esos mediocentros, el otro es Mario Martín, que sí que se mantiene, que también vamos a hablar de él a continuación. Ha perdido a 2 mediocentros, uno era Dotor, otro era Álvaro Martín. Ninguno de ellos es un creador de juego desde la base, ninguno de ellos. Manuel Ángel sí que puede serlo, además de abarcar muchísimo más campo en conducciones progresivas, jugador muy dinámico que te permite avanzar líneas desde el pase, desde la conducción, jugador muy preciso. Y lo que le va a aportar este Castilla es, como se asiente en el Castilla como titular, este Castilla va a jugar otra cosa. El juego del Castilla va a mutar y va a cambiar muchísimo, sobre todo por la estructura del centro del campo que se viene del juvenil A. Veremos qué opta Raúl, si por un juego sin balón más abrasivo, más dinámico, si por esperar un poquito más atrás. Veremos la formación y los jugadores que entran, porque ahí yo creo que va a ser la clave para ver a qué va a jugar este Castilla. Pero auguro un futuro, por lo menos a nivel individual de jugadores, muy brillante con estos tres y sobre todo, ya digo, con las esperanzas que tengo depositadas en el de Aljarafe, en Manuel Ángel. Pero claro, para sostener toda esta estructura, todo este nivel de centrocampistas tan creativos, tan asociativos, que con balón son tan alegres, Manuel Ángel, César, Nico, para sostener esa estructura de jugadores de ataque como Álvaro Rodríguez, necesitas un jugador que te haga de equilibrio, que te haga de ancla, que no se parta el equipo, que sea ese jugador que robe balones y que meta caña ahí. Y ese es Mariete, Mario Martín, el de Sonseca, que no va a poder empezar la temporada, por lo que hemos comentado, por esa intervención quirúrgica en su hombro, con aquella lesión que sufrió en pretemporada de la temporada anterior, contra el Numancia. Y bueno, le mantendrá el dique seco a lo mejor un mes de competición, pero en cuanto vuelva seguramente se vuelve a afianzar con la titularidad para darnos esa solidez en el centro del campo que tanto nos ha caracterizado este año. Ahora bien, ¿quién puede ocupar esa posición también? Pues evidentemente Edgar Puyol. Edgar Puyol, que le tengo muchísima fe este año, otro 2004, evidentemente todos los que estamos hablando en este vídeo son futbolistas 2004. Muchos le veis como central. Yo ahora mismo estoy un poquito en la burra del medio centro defensivo, sobre todo para empezar a coger un poquito de pozo. Creo que rinde muy bien ahí, se orienta muy bien y con balón es muy bueno, es un jugador rápido, es un jugador agresivo que defensivamente te va a sumar mucho porque es un central, es un jugador con buen juego aéreo también, para ser medio centro defensivo, para ir en ese tipo de disputas aéreas, sobre todo en el saque de puerta del portero contrario. Un jugador que le auguro un buen futuro, creo que este año va a ser importante en el Castilla, no sé si titularísimo porque se queda Carrillo a priori.
Entonces como central lo va a tener muy complicado si jugamos con defensa de 4, porque Marvel y Carrillo van a ser titularísimos. Ojo si jugamos con defensa de 3, porque ahí el Carpullón lo mismo. Tiene su huequecillo también, pero un jugador que yo creo que entre unas y otras debe de ser el primer cambio del mediocentro hacia abajo. Tiene que ser siempre prácticamente el primer cambio. Vamos a ver un año en el que si se le da confianza, creo que puede tener una irrupción absolutamente tremenda. Creo que es un jugador con muchísimo potencial, pero que necesita un poquito de tener confianza, que el entrenador y que el equipo tenga confianza y de que él se sienta arropado. Vamos con los carrileros. Creo que es importante también hablar de los carrileros porque ambos son 2004. Vinicius Tobías, en primer caso, que parece que se va a quedar y que va a ser lateral derecho en pleno derecho del Real Madrid Castilla junto con Lorenzo Aguado del RSC. Veremos qué esperamos de Vinicius Tobías. Yo espero que mejore mucho, sobre todo en ataque, porque al final vas a ser un carrilero con faceta ofensiva, que principalmente lo que tienes que aportar es arriba, tienes que aportar soluciones arriba, 1 contra 1, tienes que aportar un buen desborde, centro, incluso a veces asociación. Así que le pido mucho a Vinicius Tobías a nivel ofensivo este año. Ya ha tenido este año de adaptación, ha jugado bastante, así que este año ya es cuando tiene que reventarla. Nos tiene que demostrar si de verdad es un lateral nivel profesional o si se va a quedar en una eterna promesa. Sobre todo también por lo que tiene que mejorar en defensa. Al final creo que el asterisco de Tobías es ser un grandísimo lateral ofensivo y en defensa no liarla mucho. Si ofensivamente mejora y mejora al nivel de lo que yo creo que puede mejorar, podemos tener un grandísimo lateral derecho para muchos contextos, incluso primer equipo de cara a futuro, sobre todo si arriba soluciona mucho. Y luego atrás, evidentemente, ser un jugador que se posicione mejor, con mejores conceptos, que no arriesgue tanto muchas veces, porque evidentemente arriesga muchísimo y a veces la lía, y sobre todo defensivamente que mejore, y ya está. Sobre todo mejor vigilancia, mejor la espalda, y tendremos un grandísimo lateral. Eso es lo que espero de Vinicius Tobías, aunque entiendo que con Loren va a tener una competencia bastante dura. Y me he dejado casi para el final, podemos decir, al jugador más pepino de todos. Y digo pepino porque ha sido una de las notas positivas este año, esta temporada. Un jugador que ha tenido una irrupción tremenda. Es verdad que como carrilero, ya digo, repito, reitero, veremos con qué juega Raúl. Veremos si es con 3 centrales y carrileros. Veremos si es con defensa de 4 de toda la vida. Pero un jugador al que este año le auguro una explosión de ya pegar el salto a primera división. O sea, si este año Obrador tiene el crecimiento que se le presupone, es un jugador que está ya para el fútbol profesional. Literal. Raúl decía que tanto Tobías como Obrador necesitaban un añito más en el Castilla para poquito a poco ir creciendo, aprendiendo algunos conceptos, pero defensivamente Obrador es un jugador bastante solvente, más que Tobías, tiene que mejorar en defensa evidentemente, balones aéreos sobre todo, la espalda, las vigilancias, la concentración, pero arriba es un jugador que soluciona muchísimo, físicamente está para jugar ya a nivel profesional, tiene muchísima calidad en ese tobillo flexible, como me decía un suscriptor que le recordaba un poquito a un extremo mítico, jugador de banda izquierda del Real Madrid de toda la vida, y un jugador que este año tiene que ser una de las piezas claves del Castilla y tiene que volar por ese costado izquierdo. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy analizando esta maravillosa generación del 2004 que va a formar parte del Castilla de esta nueva temporada con muchísima ilusión. Tal vez lo he comentado en algún vídeo en algún canal por allí, por algún canal sueltecillo por ahí, que tal vez este año a nivel deportivo pues no tengamos tanto éxito porque sube un equipo muy joven. Ya lo éramos el año pasado, pero teníamos algunos nombres con un poquito más de veteranía, como Doctor, Álvaro Martín o el propio Sergio Arribas, Pablo Ramón, que tampoco ha acabado de jugar mucho. Pero este año sí que son muchos futbolistas recién subidos de juveniles, algunos 2003 como Marvel, Noel y demás, pero va a ser importante que estos jugadores hagan bloque, que se afiancen y sobre todo que vayan creciendo porque todos tienen un potencial latente tremendo y una proyección tremenda. Así que nada, chicos, dejadme en comentarios cómo veis esta temporada, sobre todo esta generación del 2004, me parece de las más ilusionantes, junto con la que ganó, por ejemplo, la Youth League, esa 2000-2001 podemos decir. Creo que esta también merece su oportunidad de subir al Castilla y de intentar el ascenso con el Castilla, tal vez no sea este año, ya digo, por la juventud de muchos jugadores, la inexperiencia y ese nuevo salto de categoría a la primera federación, pero creo que incluso si hablamos más adelante es una generación que puede hacer cosas muy grandes y que algunos de ellos son incluso potencial primer equipo Real Madrid. Así que nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en la próxima con más. Me podéis dejar un muy buen like si os ha gustado el vídeo, me podéis dejar un dislike si no os ha gustado, suscribiros al canal si os gusta el contenido de la cantera del Real Madrid. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar aquí viendo el vídeo y nos vemos en la próxima con más. Un fuerte abrazo, familia, hasta luego.